hermanos, es un privilegio reunir con ustedes otra vez y de verdad es un gozo para mí. Me imagino que a todos nos ha pasado. Quizás estás apurado, estás tratando de lograr algo y tu celular a veces se enloquece. ¿Te ha pasado a ti? El celular se pone loco, tratas de hacer algo y parece que el celular está en otro mundo. A veces no reacciona, a veces reacciona mal. Me acuerdo antes de que existían celulares smartphones, mi esposa y yo tuvimos un GPS y habíamos dado su nombre de ella como Mandona. Su nombre era Mandona, no McDonald's, Mandona, porque era muy así, bien exigente. Pero ella tenía una falla. Y era que no era cada vez, pero era muy común que estamos, digamos, llegando a Puerto Maldonado, por decir, y ahí viene una indicación, dice, oh, estás fuera del camino. Y yo digo, pero estamos todavía dentro del mapa que nos ha dado. Y después dice, buscando otra vez el camino, está reiniciando. ¿Qué? Y entonces llegamos a la ciudad, muchas veces alguien nos estaba esperando y en vez de que pudiéramos llegar a la hora, ya estaba yo manejando sin saber a dónde. Yo no tenía mapa en mi mano, solo estaba esperando y confiando en el GPS y muchas veces nos falló. Bueno, con tu celular también me imagino que lo mismo ha pasado, tu celular se enloquece y ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que reiniciarlo. Bueno, ese es el consejo más común. Mi cuñado es técnico en computadoras en IT y mi cuñado, cuando alguien llama y dice, tengo un problema, lo primero que siempre dice es, ¿lo has reiniciado? Entonces ya saben, hermanos. Pero hermanos, esta mañana, si Dios permite, vamos a ver el tema de la adoración reiniciada. La adoración reiniciada. Hermanos, yo creo que es importante estudiar ese texto porque muchas veces creo que nosotros adoramos cuando nos conviene. Adoramos cuando nos conviene, es decir, cuando tenemos tiempo, si es que me alcanza, si es que pueda, voy a adorar a Dios. Y lo hacemos, hermanos, lastimosamente muchas veces solo los domingos. Decimos incluso, voy para adorar. Voy al culto para adorar, hermanos, realmente no debemos decir voy para adorar, debemos decir voy al culto para continuar mi adoración. ¿Por qué? Porque adoración debe ser toda la vida. Hermanos, adoración es el propósito y el gozo de toda la vida. La adoración es el propósito y gozo de toda la vida. Hermanos, hay un autor famoso en los Estados Unidos quien ha dicho, las misiones, hablamos de ser misioneros y que la iglesia debe mandar misioneros. Él dice, la razón que existen los misioneros es que la adoración no existe. En otras palabras, debemos mandar misioneros a los extremos del mundo, hasta lo último de la tierra, porque en muchas partes de la tierra la adoración todavía no existe. Hermanos, para Dios el tema de la adoración es una de mucha importancia. Vamos a leer aquí en capítulo 3, por favor, Esdras 3. Y vamos a leer todo el capítulo, no es muy largo. Y vamos a buscar que Dios nos haga entender lo que dice su palabra. Dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de que los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día.
Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles, carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Es palabra del Señor. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, nuevamente nos acercamos a ti, rogando, Padre, tu misericordia en nuestras vidas para cambiarnos. Padre, tú no nos cambias porque simplemente quieres hacernos sufrir o porque te gusta golpearnos, pero Padre, nos cambias porque necesitamos cambiar. Nos cambias porque tú eres misericordioso y nos cambias porque tu camino y tu plan siempre es mejor. Ayúdanos a reconocer esta verdad y aún esta mañana en cuanto a la adoración, ayúdanos a contemplar y examinar nuestras propias vidas para orarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, aquí estamos viendo la adoración reiniciada, Esdras capítulo 3. Hermanos, encontramos aquí en versículo 1 que dice que ellos habían llegado y era el mes séptimo. Tú dices, ¿qué importa? Bueno, si tú estuvieras en Israel en aquel entonces, supieras que el mes séptimo era el mes de más fiestas. Tú dices, la fiesta. Bueno, no era ese tipo de fiesta, eran fiestas solemnes. Bueno, es decir, eran serios, pero no significa que eran graves, caras largas, pero era de regocijo, pero hermanos, era cosa importante. ¿Por qué? Porque no era fiesta de cumpleaños, no eran fiestas de 15 años, eran fiestas para celebrar lo que Dios había hecho. Y desde Levítico 23, que Dios había mandado las fiestas. No hay todas las fiestas, pero varias de las fiestas ocurren en este mes. Entonces, hermanos, estamos viendo, ellos recién habían llegado, acuérdense, habrán viajado probablemente 4, 5, 6 meses de pie, imagínate. Y tú dices, ¿y qué comieron? ¿Y llevaron todo? ¿O qué cosas trajeron? ¿O de dónde tuvieron sus provisiones? Hermanos, la Biblia no nos cuenta. Pero lo que sí sabemos es que tuvieron un viaje largo. Y llegaron y fueron a sus ciudades y casi inmediatamente volvieron a Jerusalén. Tú dices, ¿para qué? Bueno, hermanos, porque ellos entendieron que debemos tener la adoración como prioridad. Número 1, esta mañana, hermanos, adoremos como prioridad. Es lo primero. Debe ser lo primero. Ellos recién habían llegado. Ellos no dijeron, vamos a esperar hasta que se siente listo.
Hermanos, ellos no dijeron, vamos a esperar hasta que el gobierno nos autorice. Ellos no dijeron, vamos a consultar con todos los vecinos. Ellos empezaron a congregar otra vez en el centro. Hermanos, ¿se acuerdan para qué volvieron? ¿Para qué volvieron a Israel? El rey Ciro, capítulo 1, había proclamado que el pueblo de Israel, que habían sido llevados en cautiverio, debía volver a construir el templo. Tú dices, entonces, ¿ellos volvieron a congregar para complacer al rey? Bueno, quizás en cierta manera, pero hermanos, ellos tenían un motivo mucho más grande. Y es el mismo motivo que tenemos tú y yo. ¿Cuál es? Que Dios nos ha mandado a adorar. Hermanos, el rey Ciro había mandado a volver a construir la casa de Jehová, pero hermanos, el mismo Dios de dioses, el Rey de Reyes, nos ha mandado a nosotros a adorarle. Entonces, hermanos, la adoración debe ser nuestra prioridad. Cuando tú tienes un encargo del rey mismo, lo haces primero. Y hermanos, nosotros tenemos un encargo del Rey de Reyes. Hermanos, para nosotros debe ser algo importante, debe ser algo de primera importancia. Cuando yo tenía algo de más o menos 10 años, me acuerdo que mi amigo llamó y nos invitó con él y con sus padres a ir a ver unos carros bien grandes, unas limusinas lujosas. Creo que he visto una vez, posiblemente aquí en Puerto, una limusina, no me acuerdo. En Lima sí he visto algunas limusinas. Hermanos, no sé si han visto ustedes estos carros inmensos, ¿verdad? Bien largos, con luces por todo lado. Muchas veces tienen las ventanas completamente negras, no puedes ver nada. Y hermanos, cuando yo tenía algo de 10 años, mi amigo nos llamó, nos invitó a ir a ver unas limusinas. Tú dices, ¿por qué? Bueno, su tío tenía un encargo especial y el tío de mi amigo era de los servicios especiales de los Estados Unidos y era guardián del mismo presidente. Es decir, fuimos y vimos los mismos carros del presidente mismo. Creo que era Bush, no me acuerdo bien, pero era George Bush, si no me equivoco, y fuimos y vimos sus carros. Hermanos, imagínate, pensar, ahí se siente el presidente. Hermanos, abrieron el capó y atrás había armas, cualquier tipo y cualquier cantidad. Hermanos, yo creo que se venía un helicóptero contra ellos, uno de los guardianes salía, agarraba su misil y ¡puf!, lo explotaba en el aire. No lo sé, hermanos, pero imagínate un niño de 10 años. Para nosotros creo que era mejor que conocer el mismo presidente. Era ver su carro, ¿no? Hermanos, ¿sabes qué? Si no me equivoco, esto pasó una noche, un domingo. Entonces, un domingo, ¿por qué? ¿Ya faltaron al culto? No, hermanos. Fuimos primero al culto y después a ver los carros. Ni siquiera para esto faltamos el culto. Ahora, ¿cuál es el punto? Hermanos, tenemos una cita con el Rey de Reyes y Él nos ha invitado. ¿Y cuántas veces nosotros pasamos la alabanza, la adoración a segundo plano? Bueno, ellos adoraron aún cuando no se siente listo y cuando no está cómodo también. No tenían el templo, no tenían techo, no tenían paredes, no tenían aire acondicionado, ni tampoco calefacción. Ellos no tenían el lugar del templo. Todavía no había nada, hermanos, había nada, literalmente. Cuando entraron los enemigos, la Biblia dice que ellos lo deshicieron piedra por piedra. Y ellos llegaron después de 70 años y no crees que las personas ahí habían vuelto a construir un templo. No, hermanos, no había nada. Ellos no tenían comodidad. Hermanos, era en el mes séptimo, era ya cuando empezaba el frío. Imagínate, hermanos, aquí cuando hay un friaje, todos dicen, creo que voy a faltar al culto, hermano. Estoy en mi casa abrigado tomando mi sopita. ¿Sí o no? Hermanos, ellos estaban ahí al aire libre durante la mayor parte del mes adorando a Dios. Pero hermanos, no solo que sea primero, pero que sea bíblico. Nuestra adoración debe ser bíblica. ¿Por qué?
Porque hermanos, Dios nos ha dado indicaciones muy claras. Nota lo que dice el versículo 2. Se levantaron Jesúa y sus hermanos. ¿Quién? Los sacerdotes. ¿Verdad? Y ellos edificaron el altar. Hermanos, ellos tenían las personas indicadas. Dios no dijo, bueno, si tú quieres sacrificar, tú puedes hacerlo. Cualquiera que que quiera hacer un sacrificio, una oración, un canto, hazlo. Hermanos, no fue así. Ellos tenían cantores específicos. Ellos tenían levitas y sacerdotes y hasta siervos, hasta los que limpiaban el templo. Todos eran personas indicadas. ¿Por qué? Porque así lo ordenó Dios. Hermanos, una fecha un amigo me dijo, ¿sabes qué? Posiblemente estoy pensando viajar a otra ciudad y quién sabe, imagínate que yo pueda establecer una iglesia. Y le digo, bueno, establecer una iglesia es maravilloso, pero una cosa, ¿tú estás calificado? ¿Tú estás preparado para esto? ¿Tú has estudiado? ¿Tú estás capacitado? ¿Tu iglesia te manda para hacer esto? ¿Has hablado con tu pastor? Tú dices, oye, tú eres un aguafiestas. Oye, este es algo bueno, quiere servir al Señor, quiere predicar, quiere establecer una iglesia. Y tú hablas de eso y esto y esto y esto. ¿Por qué no? ¿Me explico, hermanos? ¿Cuál es el punto? Tiene que ser bíblico. Nuestra adoración tiene que ser bíblica. Tiene que ser conforme a la Biblia. Hermanos, hay un hombre muy famoso en la historia, Juan Calvino, y ¿qué es lo que él dijo? Él dijo, hermanos, cualquier forma de adoración que no sea bíblico no le agrada a Dios. Hermanos, es la verdad. Nosotros no podemos simplemente adorar a la manera que queremos. Entonces ellos tenían las personas indicadas. Ellos vemos aquí que edificaron el altar en versículo 2, vemos en versículo 3 que colocaron el altar en su sitio. Y ellos, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué no hicieron un techito primero, una media agüita, no? Bueno, no hubieran entrado todos, eran 42,000 según el otro capítulo, más los otros que se habían quedado, posiblemente hasta 100,000 personas. Entonces, de hecho, no iban a entrar todos a la vez. Pero hermanos, ellos edificaron el altar primero. ¿Por qué? Porque ese es el primer paso. Hermanos, ¿por qué te has preguntado alguna vez por qué los judíos tenían altares en su templo y nosotros aquí no tenemos un altar? ¿Has visto alguna vez a alguien traer su animal aquí y matarlo aquí adelante? ¿Has visto esto? Yo lo he hecho. ¿He matado un animal aquí? No. ¿Por qué? Porque hermanos, ya no tenemos ese altar. Ya no tenemos que sacrificar. Ya no estamos haciendo ofrendas de este tipo, holocaustos a Dios. ¿Por qué? Nota lo que dice Hebreos 9, 13 y 14. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, escuchen hermanos, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, Hebreos 9, 13, 14 nos dice que nosotros tenemos un sacrificio mucho mejor. Hermanos, Cristo fue no solo el mejor sacrificio, pero fue el último sacrificio. Y por eso es, hermanos, que nosotros no estamos aquí cargando nuestras gallinas o palomas o corderos para sacrificar aquí. Hermanos, nosotros tenemos un sacrificio perfecto. Y mi pregunta para ustedes, no conozco a todos, quizás a la mayoría sí, pero solo tú y Dios sabes qué está en tu corazón. A lo mejor hay personas aquí que no están seguros que han recibido el sacrificio de Cristo a su cuenta. Hermanos, cuando leemos aquí, hablamos del altar, a mí me hace recordar que Jesucristo es el sacrificio perfecto. Y Él se sacrificó en nuestro lugar.
Y Él derramó su sangre tal como los sacrificios en el Antiguo Testamento. Y Él lo sacrificó por nosotros. Hermanos, ayer tuve el privilegio de hablar con unas personas y les estaba explicando, hermanos, el hecho de que la salvación es un regalo gratuito. Hermanos, me da tanta tristeza. Esas personas con quienes yo estuve hablando ayer, ellos estaban en diferentes iglesias durante años y me comentaron algunas de las iglesias. Y yo ayer les expliqué el Evangelio. Ellos dicen, nadie nos ha explicado así. Nadie nos ha explicado el Evangelio. Ahora, hermanos, no vayan pensando, uy, Bernardo tiene algo especial. Hermanos, no es esto. Hay un solo Evangelio. Hay uno solo y Pablo dice, si cualquier, aunque sea un ángel del cielo o él mismo dice, si cualquier predicare otro evangelio, que sea maldito. ¿Por qué? Porque no existe otro evangelio. ¿Cuál es el evangelio, hermanos? El evangelio no es ir a la iglesia, da tu limosna, cambia tu vida, deja el vicio. Hermanos, si fuera posible llegar al cielo por esta manera, entonces Cristo murió por gusto. ¿No es cierto? Si pudiéramos alcanzar el cielo cambiando nuestras vidas y mejorando, entonces Cristo no tuviera que morir. Hermanos, Él vino a morir por nosotros porque no hay otra manera. La Biblia dice en 1 Corintios 15 que según las Escrituras, es decir, según las profecías, Cristo vino al mundo, siendo Dios, tomó forma humana. Vivió una vida totalmente perfecta, nunca pecó, pero al final murió, fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio. Dios se hizo hombre por nosotros y Él murió por nosotros, pagó el precio de tus pecados. Esto es el Evangelio. ¿Cuál es la respuesta correcta? Marcos 1:15, arrepiéntete y cree. Arrepiéntete no es el Evangelio, es la respuesta correcta al Evangelio. El Evangelio, hermanos, es que Cristo, siendo Dios, vivió la vida que tú nunca pudiste vivir. Y murió la muerte que tú debiste morir. Y resucitó para mostrar que Él es Dios. Él es quien proclamó ser. Y así, de esta manera, nos puede ofrecer vida eterna. Y por esto ya no estamos haciendo sacrificios en el altar como ellos hacían. Amigo mío, ¿tú tienes a Jesucristo como Salvador? ¿Tú estás 100% seguro que todos tus pecados, pasado, presente y futuros, han sido perdonados? ¿Estás 100% seguro que vas a ir al cielo cuando mueres? Hermanos, en el capítulo anterior hemos visto una lista de nombres. Si miras capítulo 2 en Esdras, vas a ver muchos nombres. Y hermanos, nos hace recordar el libro del Cordero, donde también va a haber listas de nombres. Y la pregunta es, ¿tu nombre está en ese libro de vida del Cordero? ¿Tu nombre está en el libro del Cordero? ¿Tú tienes perdón? ¿Tú has nacido de nuevo? Si no has nacido de nuevo todavía, si no estás 100% seguro, la Biblia dice, hoy es el día de la salvación. Entonces ellos aquí construyeron el altar porque todavía era el Antiguo Testamento y ellos empezaron a hacer las presentaciones indicadas. Número 3, hicieron las presentaciones indicadas, celebraron las fiestas solemnes, ofrecieron los holocaustos a Dios. Incluso, miren lo que dice versículo 5, algo interesante. Ellos no solo trajeron los animales para matar, no solo trajeron las ofrendas que debían dar, los diezmos, etc. Pero nota lo que dice versículo 5. Además de esto, el holocausto continuó, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová. Y dice que todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Hermanos, ¿qué es lo que está diciendo? Ellos llegaron después de años de cautiverio. Estaban tan agradecidos que dicen, quiero mostrar mi gratitud a Dios. Me ha traído otra vez a mi tierra. Nos ha restaurado. Él ha cumplido con sus promesas. No nos ha olvidado allá. Nos ha traído nuevamente. Y en gratitud quiero dar ofrendas. Como dice aquí, estas son las ofrendas voluntarias y espontáneas. Hermanos, ¿alguna vez has estado leyendo tu Biblia
y algo te emocionó tanto que tú dijiste, quiero cantar. Quizás tú dices, bueno, yo canto como gallo, por lo menos una canción interna. O quizás, hermanos, es cuando estamos juntos y la melodía y las palabras te elevan hasta el punto que tú dices, quiero adorar a Dios. Me nace. Hermanos, ellos no tuvieron el sentir, el sentimiento, pero ellos hicieron ofrendas voluntarias. Quizás tú tienes un monto de dinero o un porcentaje en tu mente. Quizás te han enseñado que debes dar el 10%. Punto. Algunos ven estrictamente la ley del diezmo hasta ahora. Si así eres y no preguntas, Dios, ¿cuánto más podría dar? ¿Cuánto más debo dar? Si no permites que Dios te mueva, entonces tú eres el que pierde. Dios no quiere robot. Él no quiere personas que vienen al templo, ya, ahí está mi 10%, regreso. Dios no quiere esto. Él pudiera haber hecho robots, pero no. Nos hizo a nosotros. Dios quiere personas de corazón agradecido que den voluntariamente al Señor. Bueno, hemos visto, número 1, adoremos como prioridad. Número 2, adoremos con preparación. Adoremos con preparación. Dices, ¿qué es esto? Bueno, nota lo que dice versículo 7. Dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tiros, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. ¿Qué es lo que estaban haciendo, hermanos? Ellos empezaron a pagar los trabajadores. Hermanos, ayer vinimos en la noche para limpiar, algunos de ustedes también, gracias por su voluntad, y cuando llegamos aquí todavía estaban vaciando, ¿verdad? Hermanos, el hermano me comentó, el hermano Julián, que está a cargo de la construcción, él me dijo, mira, estos que he traído de afuera, ellos te cobran así por cantidad de sacos. O es decir, ya vamos a traer, digamos, 6 personal. ¿Cuántos sacos son? Cuando tú dices cuántos sacos, ellos saben más o menos qué tamaño es el trabajo. Entonces, según el tamaño del trabajo, te cobran. Y hermanos, lastimosamente, por las lluvias esta semana, la zanja que debe ser así de ancho, llegó a ser así de ancho. Es decir, entró mucho más material, más cemento, más hormigón, más agua y obviamente más tiempo para los trabajadores. ¿Sabes qué? Ninguno de ellos dijo, bueno, como es para Dios, vamos a seguir trabajando así nomás. No son creyentes, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijeron? Bueno, yo no estuve en el momento, pero el hermano me dijo, casi salen peleando. Casi salen peleando, no tiene que darnos, Y entonces él tuvo que aceptar. Él dice, si no aceptó, ellos iban a salir de una vez. Bueno, hermanos, los trabajadores no van a trabajar gratuito. Aquí vemos, versículo 7, ellos se requiere provisiones. Ninguna construcción se hará sin ofrendas. Ellos dieron al proyecto. Hermanos, si nosotros no proveemos fondos, materiales o mano de obra, nosotros mismos a veces podemos meter mano. Pero ¿qué será construido? Nada. ¿No es cierto? Hermanos, nota lo que dice 2 Corintios 8:8. Algunos quizás dicen, uy, la iglesia siempre está hablando de dinero. Bueno, no es así. Nota lo que dice 2 Corintios 8:8. Dice, no hablo como quien manda. Pablo no está diciendo, yo te mando a dar. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. En otras palabras, Dios dice, ¿por qué debemos dar? Por amor, por gratitud, ¿verdad? Estamos agradecidos. Entonces se requiere provisiones, también se requiere personal. Nuevamente aquí en versículo 8 vemos que había sacerdotes, levitas, trabajadores. Hermanos, aquí quiero hacer la aplicación y yo a propósito escogí este libro ahora porque, hermanos, aquí estamos viendo, aquí en Esdras y Nehemías, una obra grande. Y como iglesia, hermanos, estamos haciendo una obra grande para el Señor.
No es para una persona, no es un trofeo de que, a ver, si somos. Hermanos, es para el Señor. Hermanos, nosotros estamos realizando una obra de construcción. Es un trabajo que se requiere de todos. Hermanos, les comenté antes, pero nuevamente doy gracias a Dios que ya terminó la cuarentena porque podemos reunir y no solo reunir, pero podemos trabajar también. Podemos meter mano. Quizás yo antes decía, oye, hubiera sido bonito que se haga todo el templo y cuando termine la cuarentena llegamos, ¡tatán! Ahí está. Chévere, ¿no? Pero hermanos, faltaría una cosa. Faltaría nosotros. ¿Verdad? Faltaría meter mano. Faltaría el sudor de nuestra frente. Dios quiere que nosotros trabajemos. Se requiere provisiones personales y se requiere planes también. Versículo 9 habla de ellos van a supervisar y los otros también. Y entonces, hermanos, aquí encontramos que ellos tenían planes para el trabajo. Hermanos, no es una cosa que, bueno, a ver, hermano, vaya construyendo. ¿Qué cosa voy a construir? Cualquier cosa que te ocurra. No, sería ridículo, ¿verdad? Tenemos que tener planos. Hermanos, es lo mismo en la construcción hoy en día. Bueno, adoremos como prioridad en la preparación, pero sobre todo por principios. Número 3, adoremos por principios. Nota lo que dice versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con símbolos, para que alabasen a Jehová, ¿qué dice? Según la ordenanza de David, rey de Israel. ¿Qué es lo que estamos viendo? Letra A, según la Biblia. Hermanos, debemos adorar nuevamente bíblicamente. Tú dices, ¿cómo sabes? Bueno, por si acaso se repite algo muy importante y parecido en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Juan 4:24? Dios está buscando personas que le adoren, ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿Qué es esto? Bueno, ahí había quizás una pequeña discusión entre los samaritanos y los judíos. Ellos decían, mira, quizás ustedes están adorando de la manera correcta, entre comillas. ¿Por qué? Porque están en el templo, tienen el altar, hacen las ofrendas y los sacrificios, tienen los sacerdotes quienes matan los animales y rocian la sangre, etc. Pero hermanos, ellos, los samaritanos, sentían que los judíos tenían una adoración muerta. ¿Y sabe qué? Tenían razón. Y entonces quizás los judíos podrían mirar a los samaritanos y dicen, bueno, ellos están mal en esto, pero mira su emoción. Mira cómo adoran de corazón. ¿Te das cuenta? Hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál quiere Dios? ¿De corazón o correcto? ¿Sabes qué? Los dos. Por eso Dios dice en Juan 4:24, Él está buscando personas que le adoran en espíritu y en verdad, de corazón y según la Biblia. Hermanos, para ser una iglesia bíblica se requiere los dos. Se requiere los dos. Nota lo que dice, hermanos, versículo 11. Dice, cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. ¿Qué pasa, hermanos? Ellos estaban adorando, no solo según la Biblia, pero estaban adorando, hermanos, en el carácter de Dios. Por el carácter de Dios. Me gustó lo que el hermano Chris mencionó, que nosotros no estamos aquí cantando fuego, 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 ¿verdad? Estamos adorando, hermanos, según la Biblia. Es decir, ¿qué es lo que impulsa nuestra adoración? Hoy es que tenemos un amplificador y suena fuerte y me mueve. Hermanos, eso no es. No es que tenemos una máquina de humo y sale el humo y siento el espíritu. No es esto tampoco. ¿Qué es? Es que se apaga todas las luces y se mueve. No es esto. Entonces, ¿por qué adoramos? Hermanos, es por el carácter
de Dios. ¿Se dan cuenta? Ellos están adorando no simplemente por emoción, ellos están adorando sobre todo por el carácter de Dios. Nota el versículo 11, dice, ¿por qué cantaban? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Hermanos, el motivo de nuestra adoración es el carácter de Dios. Ahora, que se incluya sentimientos o corazón, amén. Debemos sentirlo, pero eso es en reacción al carácter de Dios. No es un tipo de bailar sin usar el cerebro. Ellos están adorando por el carácter de Dios. Los sentimientos vienen en y durante y como consecuencia a la adoración correcta. En otras palabras, debemos adorar aun cuando no tenemos las ganas. Aun cuando no tienes las ganas. No debes decir, bueno, voy a esperar hasta que siento un gozo adentro, hasta que rebote. Quizás nunca vas a adorar. Hermanos, debes adorar porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Ellos adoraron el carácter de Dios y ellos adoraron también de corazón. Versículo 11 dice, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos. Ellos estaban cantando con toda la voz, alabando al Señor, hermanos, con alegría, con gozo, con fuerza. Ellos no estaban ahí, Dios es bueno. Ay, Señor. Están alabando con todo, hermanos. Hermanos, ellos adoraron a Dios de corazón. Pregunto, ¿tú adoras a Dios con todo? ¿O estás más preocupado de quién está mirando? ¿Fulano me va a escuchar? ¿Hoy se va a reír de mi voz? ¿Sí o no? Hermanos, yo creo que todos lo hacemos a veces, ¿no? Hermanos, debemos adorar a Dios de corazón, no por lo que otros pueden escuchar o pensar de nosotros. Y no solo esto, pero hermanos, ellos adoraron con gran emoción. Ahora, tú dices, ¿qué tipo de emoción? Bueno, en sí existen dos emociones grandes aquí. Nota lo que dice el versículo 12. Dos emociones grandes. Muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, ojo, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. ¿De alegría? No. Mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Entonces ellos adoraron con dos emociones grandes. ¿Cuáles eran? Primero, y tristeza. Tristeza. Entonces, ¿por qué tuvieron tristeza? Bueno, hermanos, aquí el texto no dice mucho acerca de esto, pero por si acaso menciona en capítulo 5 dos profetas. Capítulo 5, versículo 1, menciona dos profetas, Ageo y Zacarías. ¿Por qué? Porque eran profetas que estaban activos ministrando en ese tiempo. Entonces ellos nos dan una perspectiva un poco más. Ageo 2:3 dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ves ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Qué pasa? Ageo explica, vienen los ancianos otra vez de este cautiverio, llegan a Israel, llegan a Jerusalén, empiezan a construir. Ellos miran la casita y dicen, eso no es nada. Eso no es nada como el templo anterior. Y se acuerdan la gloria que tuvo el templo anterior y la grandeza y el esplendor. Ellos dijeron, ¿esta cosita? Y lloraron. Y tú dices, entonces, ¿tenían razón o no tenían razón? Bueno, notaremos también lo que dice Zacarías 4, 9 y 10. Dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. Esto fue profecía antemano. Echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. ¿Por qué? Escucha, porque los que menospreciaron el día
de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. ¿Qué dice? Dios dice, no debes despreciar pequeñeces. Hermanos, a veces la tendencia nuestra es de querer a lo grande, ¿verdad? Oye, yo voy a esta iglesia ya, ¿por qué? Oye, porque es grande, tiene una batería, tiene sinfonía, tiene muchas personas, entonces obviamente Dios está ahí. ¿Tú crees que Dios no estaba en este segundo templo? Claro que sí. Él movió a Ciro, Él movió las casas paternas, Él movió las personas, Él movió todo para volver a construir. Dios estaba ahí. Hermanos, no debemos menospreciar algo pequeño. Hermanos, no debemos decir, bueno, esta cosita que no es grande. Por ejemplo, supongamos que Dios te ha dado una manera para servir. Y tú dices, no, pero así con niños nomás. No, yo pensaba algo más grande. O quizás tú dices, con este grupito nomás, este pequeño grupo de personas, pues yo pensé que iba a haber más. Hermanos, Dios dice, no debes despreciar, como dice aquí, pequeñeces, cosas chiquitas. ¿Por qué? Porque es de Dios cuando las cosas van a crecer. Y si es que va a crecer. Ayer, hermanos, estaba viendo con mi familia un video de mi iglesia en los Estados Unidos. Hace poco celebraron 50 años. 50 años de ministerio. Hermanos, yo estaba viendo y yo me acuerdo el primer edificio que tuvieron. ¿Sabes cómo empezó la iglesia? Es que había un pastor de jóvenes que dijo, mira, en todo este barrio nadie está haciendo nada. Y se fue con sus jóvenes y empezaron a hacer club de niños. Y con el tiempo empezaron a llegar jóvenes y dijeron, pero debemos tener para jóvenes también. Entonces tuvieron niños una noche y jóvenes la siguiente. Y después empezaron a entrar más personas y dijeron, ¿sabes qué? Tantas personas que vienen a hacer, vamos a alquilar una casa. Pero ellos no tenían plata. ¿Sabes qué hicieron? Ellos iban al basural y sacaban bolsas o cualquier cosa, plástico, etcétera, para reciclar y así ganar su platita cada semana. Y con ese dinero pagaba el alquiler de la casa. Así empezó mi iglesia en los Estados Unidos. Y cuando ya llegaron a tener un poco más personas, ellos empezaron un estudio con adultos. Y después, cuando ya había un poquito más, que ya casi no entraba a la casa, alquilaron un terreno chiquito. Y construyeron un local, un poquito más que esta acá. Y ahí empezaron. Y sabe que la iglesia empezó a crecer, a aumentar. Y después vino otro pastor que era, dice, quizás muy tranquilo, demasiado relajado quizás, y empezó a bajar. Y llegó la iglesia a tener un número tan chiquito que no tenían fondos para contratar un pastor. Y un hombre se fue ahí a hablar con ellos. Los líderes reunieron con un hombre. El hombre se llama John Bond. Y dijeron, ¿pero qué hacemos? Él era un joven, había conocido a Cristo en el ejército. Y después se fue a estudiar en el mismo seminario donde yo estudié. Bueno, obviamente mucho más antes. Y entonces ellos empezaron a hablar con este señor John Bond, con este hermano, y dijeron, ¿pero qué hacemos? Si no tenemos plata para contratar un pastor, ¿qué hacemos? Y él dice, necesitan a alguien que sea voluntario, que vaya a predicar sin sueldo. Y dicen, ¿y cómo vamos a encontrar a alguien así? Y él dijo, yo lo haré. Y empezó a predicar ahí. Hermanos, es curioso que había pasado algo de 11 años hasta que la iglesia realmente empezó a crecer. 11 años, para mí parece mucho tiempo. Y así fue. Y después, bueno, Dios empezó a hacer cosas y es otra historia. Pero hermanos, ¿qué es lo que Dios dice? Dice, no desprecies pequeñeces. No veas las cosas chiquitas y digas, así nomás. ¿Por qué? Porque tuvieron otra emoción. Otra vez aquí dice versículo 12, la última parte, dice, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría.
Muchos otros daban grandes gritos de alegría. Cantaban con tanto gozo. Hermanos, ¿qué dice aquí? Se escuchaba de lejos, posiblemente a kilómetros. Y las otras naciones, las otras etnias que estaban en este lugar dicen, oye, ¿qué es este ruido? ¿No es trueno? ¿Qué sucede? Y se dieron cuenta que son los israelitas adorando a Dios. Hermanos, aquí encontramos algo que quizás sea de instrucción para nosotros. Aquí hay ancianos que se acuerdan los buenos días del pasado y los jóvenes que están alegres en el momento. ¿Y qué sucede? Un roce. Hermanos, yo conozco muchas iglesias donde hay roces entre los ancianos y los jóvenes. Los ancianos dicen, tenemos nuestra manera. Y los jóvenes dicen, tenemos nuestra manera. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que haya unión, ¿verdad? Que nadie diga, mi manera es la correcta. Que decimos todos, queremos buscar más a Cristo y su manera. ¿Ese es lo correcto, sí o no? Ese es lo correcto, hermanos. No debemos luchar por nuestras preferencias. Debemos buscar en la Biblia las prioridades y adorar a Dios según lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, por si acaso, adoración, vuelvo a decir, no es solo el domingo o el miércoles en el culto. Adoración debe ser toda la vida. En otras palabras, la adoración, según la Biblia, no debe ser solo aquí en este local. Tú mismo debes vivir una vida de adoración conforme a la Biblia. Hermanos, si yo tuviera que preguntarte ahorita, si pudiera ir uno por uno y preguntarte, ¿qué versículo has leído que no estás aplicando? ¿Cuál sería? Uy, para mí la lengua, uy, sí, difícil. Ya, entonces, eso es lo que tiene que cambiar, ya sabes. Debemos adorar a Dios según la Biblia en todo momento, no solo aquí, en este lugar. Oye, para mí quizás alguien dice, ya, yo tengo problemas para robar. Quizás para otro es mentir, quizás para otro es desobedecer sus padres. Quizás para otro es sus cosas que ve, los ojos. ¿Qué sé yo, hermanos? Yo no sé, pero quizás hay algo en tu vida que no te permite adorar correctamente a Dios. Y eso es lo que Dios quiere cambiar en tu vida. Hermanos, normalmente no es cuestión que no sabemos qué hacer. Normalmente no estás leyendo la Biblia y dice, no mentirás. ¡Ah! ¿No debo mentir? No es esto, ¿verdad? Ya sabemos, no debemos mentir. ¿Qué sucede? Somos pecadores todavía. ¿Y qué queremos hacer? ¿Qué debemos hacer como creyentes? Señor, que yo quiero rendir esta parte de mi vida a ti. Ya no quiero cometer ese pecado como antes. Ya no quiero continuar en las cosas del pasado. Quiero adorarte en espíritu, en verdad, no solo en el culto, pero en mi propia vida. Quiero cambiar para tu gloria. Espero que sea el deseo de cada uno. Adoremos como prioridad, adoremos en la preparación y adoremos por principios. Que Dios bendiga su palabra. Gracias, Padre, te damos por esta mañana, por el privilegio de estudiar tu palabra, por el privilegio de entender y conocer un poco más de ti. Padre, sabemos que muchas veces nosotros pecamos, muchas veces no adoramos, muchas veces nosotros ofendemos el uno al otro, o pecamos a veces contra nosotros mismos. Pero Padre, ayúdanos por favor a adorarte en espíritu, en verdad, porque es una prioridad. Y adorar requiere preparación y adoración también debe ser según los principios que vemos acerca de ti. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén.